Registro número 3. Familia. Quizás aquello que conté últimamente pueda parecer exagerado. Puede que efectivamente lo sea, aunque eso no quita que sea cierto. Hay cosas que me llegan más fuerte que al resto. Yo también tuve una vida complicada. No digo que la mía, es decir, mi vida hasta este punto sea más complicada que la del resto. En ningún caso planteo victimizarme o menospreciarme. Solo pretendo dejar en claro que es una mala combinación este exceso de empatía con la profesión que escogí. Para describirlo de manera sencilla, percibo fácilmente las emociones de las personas, como si fuera un olor que se siente rápidamente. Pero cuando he tenido el tiempo y la oportunidad de conocer a esas personas, soy capaz de sentir que hay tras esa primera capa, algo más real e íntimo de ellos. Muchos tenemos, y sí, me incluyo, la costumbre de usar una máscara para esconder algunas cosas, para evitar algunas conversaciones, y es algo que no es ni bueno ni malo, solamente es como es. Hay varias celebraciones del año que toman lugar en la agenda escolar. El Día del Padre y el Día de la Madre son dos de ellas que, mientras yo fui estudiante, nunca me gustaron, simplemente porque no me gustaba sentirme forzado a hacer un regalo tosco y similar al de todos mis compañeros. Siendo profesor, tuve una postura similar, porque estas son finalmente distractores dentro de las actividades académicas. Aunque esto no se compara a lo que ocurrió ese año. Llevaba un par de semanas sobrecargado de tareas administrativas. Todos los días iba con mi bolsa repleta de pruebas y guías por corregir. Aprovechaba cada segundo para revisar una o dos. Hasta los viajes en micro me servían para ponerme al día con eso. Aunque quería administrar bien mi tiempo, estaba siempre lleno de esos papeles, agradecido a ratos porque me servían como distracción de otras cosas. Tenía planes para el fin de semana, así que era primordial finiquitar todos esos papeles antes. Iba bien encaminado, y mientras mis alumnos terminaban de dar los últimos detalles a sus regalos del Día del Padre, yo aprovechaba de revisar los últimos papeles para entregarlos a esa misma clase. Ya era la última de la semana, y se había convertido en una carrera para todos. Estoy devolviendo los últimos trabajos ya corregidos, hasta que ocurre. Llamé a una alumna para que viniera por el suyo. Viene a paso rápido, sin levantar la mirada, y me arranca la carpeta de las manos. Me llamó la atención porque no parecía algo común de ella. Apenas toma asiento, la llamé, y se acerca de la misma forma que antes. Pero cuando llega al frente me dice perdón con una voz que está a punto de romperse. Levanta la cabeza, se lleva la mano a su boca y sale corriendo de la sala al mismo instante en que explota en un llanto que parecía haber aguantado por años. Todos nos quedamos mirando pasmados como sale corriendo de la sala, y apenas cruza la puerta, las miradas se vuelven hacia mí. Siento que fue una eternidad entre que ocurrió eso y finalmente alcanzo a reaccionar. Cuando se había ido al baño sería demasiado extraño que yo fuese tras de ella, así que le pedí a una compañera que le fuera a ver, aunque ella no entendía bien por qué se lo pedía a ella. Pasan un par de minutos y otro par de compañeras se ofrece para ir a hablar con su profesora jefe, ya que ella sí entendía lo que estaba ocurriendo. Mi colega, antes de ir en busca de la alumna, se me acerca y me dice con una tranquilidad que me asombra, que luego hablamos y finalmente partes el baño. Yo sigo sin entender nada, pero sigo sintiendo las miradas de los alumnos, primero pensando que ellos esperaban que yo hiciera algo, aunque después despierto mi paranoia, pensando que esas miradas en realidad preguntaban qué había hecho yo para causar eso.
Caí en un letargo extraño que se acabó con el sonido de la campana. Todos se van serenamente, pero a mí me cuesta salir de la sala por miedo a que alguien me interrogue. Es decir, fue un espectáculo que fácilmente pudieron ver muchos ahí en el colegio. Esperé varios minutos sin saber qué hacer. Cuando ya casi pasaba media hora, vuelve la alumna en cuestión. Va a buscar su mochila. Tenía miedo de decir cualquier cosa, así que mantuve la mirada baja hasta que se va. Me dirijo a la sala de profesores, esperando hablar con mi colega y poder dar las excusas a algo que yo no entendía. Pero ya se había ido. Fue el fin de semana más incómodo de mi vida hasta ese punto. Una psicosis llena de preguntas sobre qué había pasado y qué pasaría después. ¿Qué pasaría con ella? ¿Si volvería? ¿Si estaría bien? ¿Y si pasaría algo conmigo? ¿Qué había hecho? ¿Qué pensaría el resto? ¿Qué diría el resto? Llega el lunes y me acerco a mi colega exigiendo explicaciones. Afortunadamente la sala de profesores estaba vacía, así que no es necesario ir a otro espacio. No puedo entrar en los detalles suficientes porque esa historia no quise escucharla completamente, pero incluye la búsqueda y la necesidad de un padre, en contraste de la ausencia de uno. Además, sentía que mientras más desarrollaba eso, peor sería para mi estabilidad. Quizás mi burbuja era demasiado pequeña en mi época estudiantil, pero nunca había considerado tal abanico de composiciones familiares, ni mucho menos la diversidad de historias posibles para cada familia. Algunas son casi reales, y si las contara, desearía que fueran mentira o jamás haberlas escuchado. A veces tengo la sensación de que yo necesitaba un consuelo mayor. Pocas cosas me han dejado sin dormir, creo que ninguna por más de un fin de semana completo. Esta no sería la primera. Ya estaba asumiendo mi incompetencia en un terreno difícil, añadiendo también que no tenía responsabilidad alguna en el asunto. Aunque no dudaba de haber recibido el consejo correcto, sentía como un mal sabor de boca por hacerme ajeno al asunto. Vuelvo a dormir nuevamente. Tal vez fue por cansancio, quizás fue por haber alcanzado la calma suficiente dentro de todo ese periodo. De ahí en adelante podía seguir haciendo mi trabajo, pero estaba lejos de tener la tranquilidad necesaria para hacer las cosas bien. Sentía que ese episodio podía repetirse nuevamente el año siguiente. De hecho, pensaba que nada impedía que realmente volviera a ocurrir antes. Fue un atisbo de lo que ocurriría en el corto plazo, distintos actores, distintas razones. Me sentía contra el tiempo para prepararme entre dos opciones dicotómicas: adquirir nuevas herramientas para abordar esas situaciones, o bien me volví inmune ante esos casos. El tiempo fue demasiado corto, o quizás yo fui demasiado lento. A veces trato de hacerme la idea de que no podía escapar del destino, pero ese fracaso fue difícil de olvidar. Veo Fantasmas es un trabajo creado, grabado y editado por Eduardo Ansam. No olvides seguir por Instagram a través del perfil Veo Fantasmas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima entrega.